Entonces los dejamos ahí con la bachiller Brenda García, que va a defender su avance de trabajo de grado. Adelante, Brenda. Bueno, hoy vengo a presentar los avances de mi trabajo de grado llamado Ubicación y Profundidad de la Grieta de Atracción en taludes bajo efecto sísmico con el empleo de modelos numéricos. Comencemos con el capítulo 1. La estabilidad de taludes es un desafío crítico donde los sismos actúan como un agente devastador, induciendo fuerzas de inercia que aceleran la predicción de la grieta. Métodos como los del equilibrio límite inducen un gran error al omitir o modelar estos parámetros de forma arbitraria, lo que genera mayores grietas de tracción, generando esfuerzos tensores que el suelo no soporta. En regiones andinas, los sismos, gracias a la topografía, tienden a que las ondas tengan más amplitud, lo que genera esfuerzos tensores que a veces el suelo no soporta. Este tipo de cargas anula la cohesión del suelo y genera fallas o roturas, como lo llamamos acá. Y con esta investigación, lo que nos llevó acá el punto es que nosotros actualmente hay muchas fallas metodológicas con los programas o métodos que se utilizan anteriormente, como lo son el método de elementos de límite. Y este problema nos generó tres incógnitas, las cuales son: ¿cuál es la situación actual en los métodos de cálculo para determinar la ubicación y profundidad de la grieta de tracción en taludes expuestos a efectos sísmicos? ¿Qué parámetros de diseño y factores de seguridad se obtienen al simular la estabilidad global del talud considerando la presencia de la grieta de tracción mediante el uso de modelos numéricos? ¿Y cómo influyen las propiedades geotécnicas del suelo y las características del evento sísmico en el desarrollo geométrico de la grieta de tracción? A medida que vayamos desarrollando esta investigación, le vamos dando respuesta a estas preguntas. Como objetivos tenemos los siguientes. El objetivo general es ubicar y estimar la profundidad de la grieta de tracción en taludes bajo efecto sísmico con el empleo de modelos numéricos. Y como objetivos específicos, establecer el modelo de los taludes con el uso del software variando sus parámetros geométricos, que son altura e inclinación. Luego, hallar la ubicación y profundidad de la grieta de tracción bajo el efecto sísmico para los distintos modelos de taludes. Y por último, evaluar la estabilidad de taludes. Esta investigación se justifica ya que las grietas de tracción alertan sobre el colapso inminente de los métodos clásicos subestimante de los sismos. Esta investigación emplea modelos numéricos para poder predecir su profundidad con precisión, logrando factores de seguridad realistas y diseños geotécnicos más seguros. Y como alcance tenemos ubicar la grieta de tracción en el talud bajo el efecto sísmico, hallar su profundidad y cómo esto afecta la estabilidad, sin prefijarla como tradicionalmente se hace en el método de equilibrio límite MED, que se abrevia MED. Además, comparar los resultados considerando o no el efecto sísmico. Esta investigación nos genera un sistema de hipótesis. Como hipótesis general tenemos el empleo de modelos numéricos basados en el MEF, que permite predecir la ubicación y profundidad crítica de la grieta de tracción en taludes homogéneos sometidos a solicitaciones dinámicas pseudoestáticas, prescindiendo de las suposiciones empíricas restrictivas del resultado tradicional. Y como hipótesis específicas tenemos dos. La hipótesis específica 1 es la ubicación espacial de la grieta de tracción en los taludes. Está condicionada de forma directa por la interacción cinemática entre la altura y la inclinación angular de la pendiente. Como la hipótesis específica 2 tenemos la formación, ubicación y profundidad de la grieta de tracción bajo condiciones sísmicas que reduce de forma espontánea el factor de seguridad. También tenemos un sistema de variables. Tenemos la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente actúa como los parámetros de entrada estructurales y de materiales del modelo. Estas comprenden las propiedades geomecánicas del suelo, como la cohesión, el ángulo de fricción y el peso específico.
junto a la configuración geométrica definida por la altura e inclinación de la pendiente y los coeficientes de aceleración sísmica horizontal y vertical que modelan las fuerzas de inercia. Y como variable dependiente, estas incluyen el factor de seguridad calculado mediante algoritmos de reducción de resistencia, así como la caracterización física de la grieta de tracción. Permite definir con precisión la ubicación espacial de la fisura en la corona del talud y su profundidad máxima, manifestándose en el instante en el que los esfuerzos tensores superan el umbral de resistencia a la tracción del material. Luego tenemos antecedentes que nos han servido para basar nuestra investigación de forma metodológica, teórica y técnica. Podemos nombrar autores como Ucar en el 2011, que desarrolló con el programa Fortan una investigación donde trabajaba en taludes con rocas fracturadas y se dieron cuenta que las rocas fracturadas bajo el efecto sísmico disminuían considerablemente su factor de seguridad. También tenemos varias investigaciones del doctor Johannes Briceño, trabajadas en el año 2022, 2023 y 2025, junto a Norlis, a la profesora Norlis de la Escuela de Geológica, en el cual, por ejemplo, en el 2022 trabajaron con suelos, en una investigación con suelos cohesivos. En el 2023 desarrollaron una investigación con agua subterránea donde obtuvieron que el agua aumentaba un 21,8% a que fallara la grieta, y el factor de seguridad reducía a un 0,98. También el diseño del 2025 dice que la fase constructiva de taludes es la más vulnerable ante los efectos sísmicos gracias a que las presiones de poros disminuyen. Y Baltasar Villarreal y Ramos Villanueva hicieron una investigación en acantilados donde se dieron cuenta que los métodos clásicos no cumplen con los estándares que necesitamos hoy en día, o sea, no son precisos al momento de correr el programa o de realizar ese método, ya que con los nuevos programas y con los nuevos avances de la ubicación de la grieta de tracción en un talud se ubica de manera más precisa. Luego tenemos algunas bases teóricas, como lo es, ¿qué es un talud? Y pues un talud es simplemente una superficie inclinada que puede ser natural o hecha por el hombre, la cual tiene parámetros geométricos como su altura e inclinación, que estas pueden variar. Acá tenemos una imagen de cómo están los diferentes, cómo se describe un talud. Tenemos también la superficie de rotura. Esta superficie de rotura ocurre en la zona interna del talud cuando éste genera desplazamientos horizontales. Esto pasa cuando los esfuerzos cortantes superan la resistencia de corte, lo cual en ocasiones genera, en la mayoría de las ocasiones, por así decirlo, genera lo que nosotros llamamos actualmente como espiral logarítmica. Aquí podemos ver unas imágenes de la superficie de rotura, en rotura plana, rotura circular de pie, pero ya no sería rotura circular, sino espiral logarítmica. Aquí podemos ver como la rotura de espiral logarítmica profunda y la rotura según una polígona. Luego tenemos la interacción entre los modelos numéricos, los sismos y las grietas de tracción. Debemos tomar en cuenta que las grietas de tracción en un talud, donde un suelo es blando, por así decirlo, tiene una amplificación topográfica más grande, lo cual ocasiona más riesgos, más fallas o roturas dentro del talud, lo que genera de forma
deformaciones laterales, como podemos observar en la imagen, y al tener el suelo blando, la amplificación de la onda se magnifica, lo que genera grietas más profundas. Luego tenemos modelos, vamos a hablar sobre los modelos numéricos, que estos son modelos que se hacen tanto matemáticamente o con programas en la computadora que simulan comportamientos de sistemas físicos complejos de la grieta. Estos simulan geometrías complejas a comportamientos no lineales. Luego, los métodos de elementos finitos o de sobreversión MEF es un método que pues, subdivide la malla de subdominios para encontrar una ecuación de equilibrio que se genera en cada nodo. Esto nos ayuda a definir o a encontrar con mayor precisión lo que son los esfuerzos, las deformaciones y la ubicación de la grieta de tracción. Tenemos el método de equilibrio límite, que este es el método antiguo, el que se usaba anteriormente, basado en el criterio de Moore-Coulomb con su fórmula del factor de seguridad, que lo podemos observar en su fórmula general, donde tenemos la presencia de la cohesión efectiva del suelo, el esfuerzo normal efectivo que actúa de forma perpendicular sobre la superficie de deslizamiento y el ángulo de fricción interna efectiva del suelo. Este, como ya dije, es un enfoque clásico que nos ayuda también a calcular la estabilidad del cuerpo rígido y el factor de seguridad, pero tiene sus limitaciones al predefinir la superficie y ya que aquí debemos asumir un comportamiento rígido plástico de la grieta. Entonces, al tener tantas limitaciones, al momento de calcular o definir la profundidad de la grieta no es tan preciso. Y bueno, eso pues serían todos los avances del día de hoy. Queda para el trabajo de grado 2 el siguiente plan, donde vamos a hacer el modelado de taludes, el análisis de resultados y las conclusiones y recomendaciones. Muchas gracias por su atención. Bueno, profe, quiero. Perfecto. Bueno, chévere, está bastante interesante. Tienes antecedentes buenos de su tutor. Bueno, sin embargo, pues, hay unas cositas allí, vamos a verificar eso. Retoma la diapositiva de los objetivos. Bueno, en pregrado se acostumbra en biológica no tener los verbos infinitivos y tienes que ubicarte. Esa es la lámina 3. Bueno, me corrige Johanna. ¿Se puede ubicar exactamente? Bueno, Estimar. Sería Por la eso subrayé varias veces la palabra calcular. El problema cuando dice 2 más 2, 4. Pero si esto fuera tan preciso, no nos trabajáramos tanto en esto. Exactamente. Sí, hay que, ahora lo que dice ubicar y estimar la profundidad. Podemos más bien cambiar estimar para que las palabras, el verbo estimar agarre las dos cosas. Agarre las dos cosas. Agarre las dos cosas. ¿No? Eso sí. Exacto. Y el 5. Y lo anterior, ¿qué fue que dijiste? Vamos aquí, el objetivo general. El objetivo general sea estimar. Tanto la profundidad. Priorizar la palabra estimar. Entonces vas a estimar la profundidad y una ubicación. Sí, claro, eso es estimado. Verbo estimar. Tanto para la ubicación como la populación. Porque puede ser la ubicación espacial y la profundidad principal. Pero se refería solamente a este verbo, ¿no? Sí. Sí, bueno, tienes que quedar uno solo en el diminutivo. Sí. Puede estar el otro ahí como. Sí, claro, pero hay que priorizar uno. Gracias. Bueno, ahí les pregunto.
Ahí va a tomar como antecedentes unos análisis que ya se hicieron pero sin análisis simple. Okay. Unos modelos que ya se hicieron sin análisis simple, lo que ella va a hacer ahora es los mismos modelos, pero con análisis simple. Entonces, ahí se trabajaron con suelos arcillosos. Okay. No recuerdo exactamente, arcilla limosa eran 3. Arcilla limosa, 2 arcillas limosas y una arcilla limosa, no, perdón, estoy equivocado. 2 arenas mimosas y una arena arcillosa. Okay. Pero en un solo estrato. Okay. En un solo estrato. No hay estratificación, un solo estrato de cada uno de ellos. Esos parámetros se tomaron de la base de datos de Praxis. Los parámetros del suelo. No es de un sitio en específico. Okay. Es generalizado. Sí, perfecto. Entonces, si lo quieres especificar más dentro del objetivo general, agrega el tipo de suelo que estás. Bueno, no lo podemos ir para no encasillar. Sí, para no encasillar. Para no encasillarlo, pero sí, por lo menos cuando ya desarrollamos la parte de la metodología, ahí sí hay que aclarar de una vez qué tipo de suelo y cuáles son las propiedades mecánicas y elásticas de ese suelo. Exacto. Entonces ya de una vez metes aquí tu papel. Incluso podemos incluir un caso práctico de algún campo por ejemplo. Pero algo, por lo menos pudiera ser el que está de moda ahorita debajo, ¿cómo se llama? El cafetal. Bueno, se conseguimos el cafetal que está en Chama, no hay que Chama, que está haciendo levantamiento topográfico. Bueno, ya están haciendo terraceros. Pasa la vida. Ajá, está la carretera ahí al subir el Chama. Es decir, agregar un caso práctico, pudiéramos pensar en eso. Sí. Pero bueno, si no lo deja como recomendación para. Bueno, pero si digamos, no está dentro de los específicos para no tirarnos la soga al cuello, pero si te da tiempo, pues se puede desarrollar porque enriquece la cosa. Ajá. El específico 1, tercer modelo 1. Ajá. Ok, entonces mediante el uso de software, vas a usar, o sea, ella está hablando de que el límite, no, porque tiene muchas limitaciones, pero ya desde elementos finitos, no va a usar. Entonces lo puedes definir para no dejarlo generalizado solo, sino mediante el uso de. El primer objetivo. Sí, porque, aquí, o sea, ya vamos a hacer más específico. Yo lo colocar. Si no vas a usar otro, ese. Así que colocar que vos vas a utilizar el software Praxis o el software que se decide. Exacto. De principio Praxis, ¿no? Sí, de principio Praxis. Obviamente no le vas a colocar versión porque no tenemos licencia, entonces claro, lo dejan generalizado. Hay uno de los parámetros. Ok, bueno, entonces como hablamos que vas a utilizar la base de datos del Praxis, bueno, entonces ahí no tendrías que agregar porque, o sea, pero si lo colocamos en la metodología, aclaramos eso. ¿Cuál es el suelo que se utilizó? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y de dónde se agarró esos datos? Correcto. Ajá. El otro sería hallar la ubicación y profundidad. Bueno, ese pudiese ser relacionado con el general. Estimar la ubicación espacial y la profundidad. O sea, ahí podemos. Entonces, le podemos colocar estimar. Cambiar, hallar por estimar. Hallar por estimar. Y ahí ya conectas con tu objetivo general. Ajá, ahí me hablas de efecto sísmico. Por allá, bueno, leyendo lo que ella comentó, dice condiciones dinámicas o pseudoestáticas. Solamente van a ser pseudoestáticas. Okay. Pero porque te preguntaba a ver si tenía el acelerograma. No. Ok. Bueno, entonces. Eso conversamos ayer. Te van a preguntar. Yo dije, veamos, tiene el acelerograma. Hay un acelerograma en Platzi, así como de ejemplo, pero eso no sabemos de dónde salió. Ni vamos a ver si lo logramos. Yo me acuerdo cuando Manly estábamos tratando de hacer eso, pero no lo seguimos intentando.
Ah, es complicado. Sí, Yo nunca lo he hecho con acelerador, por eso. He visto un tutorial por ahí, Ajá. pero no profundicé. Por eso, así que yo, bueno, Sí, por eso empezamos primero al principio. Aquí podemos conseguir acelerogramas en la zona, pero la cuestión es esa. La complicación del programa. Vamos a ver qué podemos hacer, pero sí, ya en la parte de, digamos, de otro capítulo hay que parar eso, que son. Entonces, allí pues quita todo lo que diga dinámico y así de una vez limitamos. Cada la palabra dinámica. Sí. Es cierto. Ok. El 3, bueno, evaluar la estabilidad del núcleo, entonces hay que complementar un poquito más ese objetivo. ¿Ampliar un poquito más? Sí, La tercera. está muy directo. Recuerda que cada objetivo tiene que responder qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y con qué finalidad. Entonces ahí solamente tienes una de ellas. Bueno, algún ejemplo aquí que pudiese ser. Sí, podemos evaluar la estabilidad, el mediante el cálculo de factores de seguridad, ejemplo, ¿para qué? Cuantificando el impacto de la formación de la cliente de detección bajo las cargas sísmicas y especificar. Entonces se puede ampliar. Bueno, puedes quedar con 3, pero si quisieses agregar un objetivo general, número 4, pudieses hacer la comparación de esos factores de seguridad. Comparar. Podemos comparar resultados. Exacto. Porque de análisis estático con seguridad. Exactamente. O sea, ahí usted ve si lo va a mezclar con agua y signo o solamente bueno, aquellos que están allá están sin agua. Ok, entonces sería seco, solamente carga sísmica. Bueno, bien. Podemos aclarar ahí sin presencia directa. Exactamente. Entonces esa va a ser tu condición de análisis. Con talud seco y con talud seco más carga sísmica. Exactamente. Ok. A ver aquí. Ajá. En cuanto a la hipótesis. Aquí decía algo de nada, pero eso lo. No, está. Ajá. A soluciones dinámicas pseudoestáticas. Entonces, ya solamente pseudoestáticas. ¿Sí? En la hipótesis 2, decía la formación, ubicación, profundidad de la instalación bajo condiciones. Pudiese meterle un poquito más de especificidad ahí ¿Cuál es ese? a la hipótesis 2. La hipótesis específica 2. La formación, ubicación y profundidad de la red de duración bajo condiciones sísmicas reduce de forma espontánea el factor de seguridad. Aquí está reducido, el trabajo está más. Ok. Sí, por eso lo digo, porque lo veo ahí Como mocho. Como mocho. Claro, que tu hipótesis tú puedes cuantificar algo dentro de esa hipótesis. Ajá. Sí, tengo por aquí. Ok. Dentro de tus variables independientes me hablaste de cohesión, ángulo de fricción y peso específico. Perfecto. Bueno, vamos a hacer análisis pseudoestático. Faltan algunas otras. En las independientes. Sí. Claro, los coeficientes. Entonces, el módulo de elasticidad, módulo ion, el coeficiente Poisson. Falta el módulo de elasticidad. Bueno, podemos generalizar propiedades mecánicas de elástica. Exacto. Pero no nombramos la otra. Correcto. ¿Sí? ¿Sí? En el Platzi
mal no recuerdo, bueno, cuando tú eliges el tipo de, o sea, los suelos predeterminados, él te precarga cierta información. Sí, pero las ondas sísmicas, la velocidad de las ondas sísmicas. Exactamente. Entonces, bueno, ahí es donde entra, que a partir de las ondas sísmicas, de las ondas primarias y secundarias, ellos calculan estos coeficientes elásticos. ¿Sí? Entonces, por las propiedades mecánicas y elásticas. Exacto. Entonces, como vas a usar algo precargado de Praxis, pues bueno, simplemente las vas a definir. Pero dentro de la parte teórica tienes que saber. Mecánicas elásticas. Sí. Coeficientes. Y esos coeficientes elásticos están calculados a partir de velocidades sí. Coeficientes pseudo. Porque ahí tú vas viendo, y bueno, en el manual de Praxis está como y velocidades. Eso es, lo ponemos aquí. Sí, velocidades de ondas sísmicas, parece ahí. Ahí parece ahí están las dos. Ahí está PIS, o sea, primaria y o sea, de compresión y. Sí, ahí están las dos. BP y DS parece. Correcto. Entonces, cuando uno modifica eso, se va modificando la edad. Sí. Ajá. A ver, es cuando uno cambia las elásticas, se cambia las otras. No, es que están las dos. También, o sea, se cambian direcciones. Sí, en ambas direcciones. Eso sí, ya lo o sea, no queda fijo. Ok, por allá hay una ecuación número 6 que no está en la diapositiva, pero recuerdo ponerle el símbolo de grado, porque tiene solamente 45. Falta el símbolo. Ese es en el texto. En el texto. Texto, símbolo de grado. Sí, o sea, símbolo de grado en una ecuación. Claro, después tener el ángulo. Claro. Entonces, definir la grado. Ok, de las citas bibliográficas que quedan dentro del texto, bueno, hay apellidos chinos ahí que usualmente pues, ellos lo limitan a los pero no sé, últimamente he visto mucho eso en los papers. Que le ponen el guión para que usen los dos apellidos. Sí, porque esos apellidos chinos, y sobre todo cuando uno tiene dudas, pero ¿cuál es el apellido? Exacto, pero en español también he visto eso, que le ponen el. Sí, le ponen los apellidos con un guión. Con un guión para que la. Entonces, bueno. Es como un formato. Sí. Por lo menos diseño Barça, todo el diseño guión Barça. Ajá, exactamente. Es como un formato de cita ahorita, pero hay que tener cuidado porque los chinos sí son casi todos así. Sí. Entonces, bueno, ahí es que se me parece todo. Hay que cuidado con eso. Si es el caso que ojo, a autores asiáticos. Sí, para no que esté completo con el guión, chévere, si no, pues vamos a quedar. ¿Qué te puede ayudar para eso? Te lo recomiendo que lo estaba usando. No sé si Alex también lo va a usar. Hay gestores de bibliografía que instalan en la computadora y se sincronizan con el Word, si lo vas a usar el Word. Hay unos pagos gratis. El que estoy usando ahorita aquí gratis se llama Zotero. Zotero. Con Z. Gestores de bibliografía. Cuando lo usa se va a enamorar. Sí. Pero ya para allá sí. Con Z, Zotero. Ese porque es gratis. Con Z. Ese es gratis. Hay otros que son más conocidos como Play y otras cosas. Claro. Pero esos sí son pagos. Sí. Entonces, lo instalas en la computadora y ejemplo, si tienes la cita y la cita tiene el código DOI, tú te vas al Zotero, ahí está la opción que dice ingresar DOI, le copias y él te hace todo la metadata de o sea, la tienes que transcribir. Esa es la opción más fácil con el DOI. Y ahí lo que te tienes que definir es, bueno, yo voy a usar norma A, pero si vas a usar otra norma, la configuro. Igualito cuando en los artículos que dice forma de citarla. La forma de citarla. Hace lo mismo. Hace lo mismo. Entonces ahí ya no tienes problema que si tiene guión, no sé qué, porque él ya tiene una base de datos global y él así es la manera correcta de citar. Cuando no tienes el DOI, le puedes subir, por ejemplo, el PDF, le puedes subir el enlace, entonces ahí a mano derecha te va llenando la información. Pero él recupera esa metadata, entonces no tiene problema. Entonces, ahí lo veo. sí. Entonces eso es lo
lo mejor y te evita dolores de cabeza, se integra con el Word, entonces tú vas citando dentro de tu párrafo y luego abajo, al último, le das agregar bibliografía y te hace la bibliografía. Perfecto. Entonces ahí no sufre por eso. Bueno, en el texto sí hay varios diseños, como 2023, pero aquí en la presentación vi que pusiste otros años. Hay 22, 23 y 25. Ajá, aquí también te aparecen los antecedentes. Ajá. Pero entonces, bueno, ahí obviamente cuando uses el Sotero te va a poner 23A, 23B, 23. Ah, sí, porque si tienen el mismo año. Porque Sí, tiene el mismo año. hay varios que tienen el mismo año. Entonces, bueno, eso el Sotero te lo Ah, resuelve, pero va a quedar así dentro del párrafo. ok. O sea, va a ser diseño 2023A. Ok. Si viene otro párrafo, Ok, entiendo. el que corresponde. Ok, las configuraciones geométricas de ese talud van a variar o van a ser Van fijas. a ser las mismas que están. Van a cambiar los parámetros geométricos, va a cambiar la altura y el ángulo de inclinación de Ok, entonces la pendiente. eso queda para el siguiente capítulo. Los coeficientes sísmicos, las H, las B. Los de aquí, que aparecen en bici. 03021. Porque salió la última norma y está un poquito. Un poquito más. Sí, o sea, la curva, las isolíneas de esa coeficiente de aceleración están mejor. En la última, esta que vi ahorita por los sismos, mandaron la última. Bueno, yo lo vi 19. yo lo vi. Vamos a actualizar. Sí. Actualizar eso del 03 y del 021. Sí, le aumentaron un pelito, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Yo vi la. vamos a actualizar. Ya que estamos Claro, ahorita claro. con este tema. Para no dejarlo la norma anterior. Ahí viene la otra pregunta y función. Bueno, seguramente no ha tocado eso. En el Platsis, pues vas a tener que definir una malla. ¿Ya han hablado de qué malla van a usar o No. Deberíamos utilizar la misma que se utilizó anterior para que haya consistencia. Exactamente. Allá se utilizó la que aparece en la opción extrafina. Ok. Para que haya consistencia. Porque Ese ese es otro elemento de no. Ok. Dejamos la misma densidad. Correcto. Bueno, esa es la pregunta. Si no, Claro, porque ahorita viene todo eso de estudiar todo el programa, afinar un poquito el concepto y profundizar un poquito. Exacto. Entonces, bueno, ahí viene la otra parte. Dentro de los antecedentes, tú tocaste algo que, bueno, disminución de factores de seguridad por agua. Si tu estudio no va a contemplar el agua, Sí, pudiéramos buscarlo. por lo menos no nombrarlo ahí. No, exacto. A lo mejor no es muy relevante para la investigación porque no estamos tomando. Entonces no quita los antecedentes. Aquí En solo el texto también. En tus antecedentes va a quedar lo que a ti te sirve. Sí. Dentro del texto del marco teórico puedes tenerlo como Pero un no estudio lectivo. Pero aquí solamente estos son, ok, estudió porque este hizo la primera metodología. Porque es la condición igual a la que tengo. ¿Sí? O sea, aquí solamente vas a dar lo que es prioritario para ti. Estudiar antecedentes no relevantes. Exacto. Y entre paréntesis, agua. ¿Qué es eso? O sea, que no tenga que ver con tu objetivo principal. Bueno, de momento eso. Lo que hay en Sí, falta avanzar. Por supuesto, podemos planificar el curso de este trabajo de grado 2. Antes de llegar a la presentación final, podemos hacer una revisión previa. Podemos hacer otro encuentro. avance, pero ya cuando tengas resultados. Cuando tengas modelos. O los modelos. Modelos corridos. Entonces, ya Claro, corrimos para el terminar de modelo pulir y vamos todo. viendo. Y ahí discutimos, bueno. Para terminar de pulir todo. Exactamente, para no dejar todo al final. Y más, es una buena opción para el jurado que tiene que leer. Y sobre todo para ti, va a ser de mucha. Mucho aporte, porque usted no va a llegar así hasta el final. Entonces, Si no, no va a todo el día ahora. Sí. Del principio todo. Que es la idea que digan, no, sabes que te equivocaste,
Pero realmente sí hay que Sí, entonces, chévere, hagámoslo así y va a quedar publicable. Bueno, profe, agradecido porque sus aportes pues, son de mucho interés. Lo que yo le dije a ella, que para tocar este tema tenemos que buscar profesores de otras escuelas que estén trabajando en eso. Sí, lamentablemente nosotros en la escuela de nosotros, pues, Usted solamente usted. solamente yo. Esto se abandonó hace mucho por la estabilidad de tabulas. A pesar de que está en nuestro programa en varias materias, aparece lo que tiene que ver con empresas de tierra, aparece estabilidad. Nosotros en obras viales, pues todos los tabulas en las carreteras, terraplenes, carreteras, estabilidad en muros, todo esto tiene que ver con lo mismo, es parte de lo mismo. Pero lamentablemente pues tenemos floja esa parte, tenemos una deuda. Y de aquí sale otra investigación que estoy aquí en la cabeza. Sí, claro, bueno, por eso como yo le digo, nosotros aquí yo a la orden, para ustedes lo necesiten allá y podamos colaborar, jurado, y es bueno porque nosotros aquí nos da la visión de ellos que son de la parte de geología y allá ellos también se enriquecen con nosotros que somos la parte constructiva, de estabilidad y eso, nosotros pensamos más allá, pues estamos pensando en cómo vamos a meter una máquina, si eso le va a caer a la tierra, le va a caer y va a arrancar la carretera, entonces nosotros tenemos otra visión distinta a la que ellos tienen y por eso el trabajo multidisciplinario es clave para toda, sobre todo en esta área, en esta cuestión de taludes y de suelos y de rocas, que no hay nada escrito, uno de estos no sabe, nos toma todo lo que estudia y Después llega, por cierto, lo invito y allá también. El viernes hay un seminario de un profesor de la Politécnica en Madrid. Ahora ya no es elementos finitos, sino elementos discretos. Sí. Es muy interesante, es otro método. Pero hasta le puede servir a ellos para parte de la clase para sí. No, y viene. Viene. Pero también más. Bueno, si hay luz e internet, se transmite todo. Pero va a ser en la facultad. Sí. Bueno, el profe lo da, pero nos aprendemos allá. En la escuela. A la escuela de geología. Sí, el viernes a